¿Cómo están, amigos de Videos Bolivia? A continuación les presentamos la siguiente noticia. En una reunión reaparece Juan Ramón Quintana para justificar la tremenda derrota del movimiento al socialismo en esta segunda vuelta de las elecciones subnacionales. También dijo que el hecho de corrupción descubierto en el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras es 5 bolivianos, así califica el exministro de la presidencia de Evo Morales, Juan Ramón Quintana, y dice que es como si fueran 5 bolivianos frente a todo lo que se manipula en cuestión de tierras en Santa Cruz. Son $20.000 lo que se pudo evidenciar de un cobro irregular por el que está detenido actualmente el ministro de Luis Arce. Juan Ramón Quintana se refirió al resultado de las elecciones y también al pedido de renovación de Evo Morales. Juan Ramón Quintana, bastante exaltado, dijo: "Nadie está contra la renovación. Una cosa es renovar y otra prescindir. No se puede prescindir ni mandar a jubilar a aquellos que son parte del instrumento", que ese es un argumento de la derecha. Escuchemos las palabras de Juan Ramón Quintana, quien reaparece para rearmar la moral de los militantes del movimiento al socialismo. Escuchemos y luego continuamos. Del proceso de cambio, la argumentación ideológica del instrumento político o la soberanía de los pueblos, qué somos, a qué responde nuestro instrumento, para qué sirve nuestro instrumento. Porque el que no sabe responderse, el que no sabe por qué es del MAS, a qué apunta el MAS, hacia dónde va el MAS, el que no sabe responder eso, no sabe definitivamente el lugar en el que se encuentra, el mundo, en qué mundo se encuentra, en qué momento histórico se encuentra. Entonces, compañeros, es importante este conjunto de reflexiones que acaba de hacer el compañero Jorge Richter acerca del golpe de Estado. Eso es clave. Nosotros tenemos que aprender a preguntarnos, más que a tratar de encontrar respuestas sobre lo que nos dicen. Aquí hay un tema de fondo. Normalmente nosotros estamos atentos a lo que está sucediendo todos los días, y todos los días cambia la situación. Todos los días cambia la situación. Acabamos de enterarnos que han detenido a un ministro de Desarrollo Rural y Tierras. Lo han detenido, ya todos saben, así que ya ni siquiera tengo que decir, porque ya todos están enterados. Acaban de detener, ¿no es cierto?, porque estaba recibiendo un soborno, lo han detenido infraganti, ¿no? Eso va a ocupar seguramente un día, 2, 3, una semana, 15 días, la atención de los medios de comunicación. Eso nos va a tener seguramente ocupados en tratar de dar respuesta, ¿no? ¿Y cuál va a ser el fondo de este episodio, de este ministro que estaba recibiendo $20.000? El fondo de esto, compañeros, no va a ser el ministro. El fondo de esto no son los $20.000. El fondo de esto es que los masistas son corruptos. Entonces se va a utilizar para generalizar el fenómeno de la corrupción. Y entonces van a decir: mire, un gobierno nuevo, apenas está 5 meses y los ministros están cosechando la plata por soborno, extorsión, etc. ¿Cómo vamos a responder, compañeros? Porque ustedes son asambleístas. Mañana los va a agarrar la prensa en la plaza
14 de septiembre, los va a agarrar en la puerta de la asamblea. ¿Qué van a responder? ¿Se van a escapar? ¿Ah? Para eso, compañeros, es la formación política, porque no podemos responder a ese episodio, que para mí, personalmente, es intrascendente. Un ministro, obviamente, tiene valor. Un ministro esté recibiendo $20,000. ¿Ustedes se imaginan lo que significa en términos de millones de dólares el tráfico de tierras por parte de la derecha en Santa Cruz en los últimos 50 años? ¿Se imaginan lo que ha significado traficar la tierra de las comunidades indígenas? La apropiación de las tierras del Estado, Branko Marinkovic, incluido una laguna, ¿sí? Pero fíjense que lo más importante va a ser esos $20,000 que está recibiendo un funcionario público. Y nosotros vamos a estar seguramente, ¿no es cierto?, concentrados en tratar de responder un pequeño episodio. Y a partir de ese episodio se va a desencadenar, acuérdense de lo que les digo, a partir de este episodio se va a desencadenar una guerra contra el gobierno por 5 pesos que cualquier dirigente haya cobrado para dar un cargo público. Acuérdense de lo que les digo. Van a empezar a denunciar que las listas azules, negras, blancas tienen ahí una cotización. Van a denunciar la corrupción en todo lado. Compañeros, era prácticamente la puerta por la cual la derecha, los medios de comunicación, la iglesia, etcétera, etcétera, van a empezar a tratar de destrozarnos incluso sobre los resultados de las subnacionales del último domingo, ¿no? ABT en Santa Cruz, hay denuncias de soborno en el Ministerio de Obras Públicas por el pago del 3%, creo, de un pago adelantado que hace el Ministerio de Obras Públicas para el tren metropolitano. Es decir, compañeros, prepárense, no para esta batallita, prepárense para la gran batalla. Y este es el tema de fondo. Este es el tema de fondo. ¿Qué batalla estamos librando estos 15 años, estos 14, 15 años, y qué batalla vamos a librar los próximos años? Y esto, compañeros, si nosotros no tenemos la fortaleza moral, la fortaleza espiritual, si no estamos formados políticamente, nos van a destruir. Van a haber compañeros que van a renunciar al MAS, se va a provocar divisiones, van a empezar a lanzar las piedras unos contra otros, acusando a unos de ser responsables de un acto de corrupción, a otro de otro acto de corrupción, acusando a unos por qué se ha perdido una gobernación, por qué se ha perdido otra gobernación, etcétera, etcétera. Entonces, compañeros, estamos frente a este gran problema de la fortaleza política, que incluye la fortaleza moral, la fortaleza intelectual, la fortaleza ideológica, compañeros. Si nosotros no estamos convencidos de lo que estamos haciendo, la guerra está perdida. Nadie gana una guerra, nadie, por más poderoso que sea,
gana una guerra, compañeros, cuando está dispuesto a renunciar a sus principios. Nadie va a ganar una guerra en ausencia de principios. Solamente se ganan las grandes batallas cuando la gente está preparada, cuando la gente tiene principios, cuando hay un horizonte moral, cuando hay un horizonte político, cuando hay un horizonte cultural. Así se ganan las guerras, compañeros. No se gana la guerra con buena voluntad porque uno es simpático o una es simpática. No. Las batallas se ganan en proporción a la fortaleza política e ideológica, y por eso aquí lo ven al presidente Evo, por eso lo ven aquí al compañero Evo, que en ningún momento, a pesar de todos los ataques más inverosímiles, a pesar de toda la campaña cruel y despiadada, lo tienen aquí, acá, compañeros, delante de ustedes, manteniendo invariable su sed de lucha. Este es el ejemplo que tenemos que seguir. Si nosotros no seguimos este ejemplo, estamos perdidos, compañeros. Y por eso cuando hay algunos compañeros que dicen, no, el Evo ya tiene que irse, sus exministros tienen que irse, ya no necesitamos que estén aquí los de la vieja, los de la estructura masista de los 14 años, compañeros, simplemente están haciendo lo que la derecha quiere que se haga. ¿Qué ejército en el mundo prescinde de sus mejores soldados? ¿Qué ejército en el mundo prescinde de sus generales que han librado 5, 10, 15 batallas? ¿Qué ejército en el mundo, compañeros, los manda a la jubilación a sus mejores generales? Este es un tema fundamental. No se crean el discurso de la renovación. Nadie está contra la renovación. Tenemos que renovarnos. De hecho, compañeros, la vida es una renovación constante. No hay nada que permanezca inmutable, compañeros. Hay una ley de la naturaleza que dice que nadie se puede bañar 2 veces en la misma bañera con la misma agua, compañeros. Por lo tanto, la renovación es pues absolutamente necesaria. Y por lo tanto, compañeros, nadie está contra la renovación. Pero una cosa es renovar y otra cosa es prescindir. Una cosa es que se rote y otra cosa es que se prescinda. Por eso, compañeros, hasta en las leyes sociales está el principio de la complementariedad, que es uno de los principios fundamentales del mundo andino, el principio de la complementariedad. Nadie puede hacer solo las cosas, nadie puede ganar solo una batalla. El hombre se complementa con la mujer. Esta es la ecuación del Chachahuarmi. El Urinsaya se complementa con el Aransaya. Los viejos se complementan con los jóvenes. Los hombres con las mujeres. La izquierda con la derecha. Compañeros, esta es una ley también. Y tenemos que ser complementarios. Y tenemos que ser inteligentes para entender la complementariedad. Y voy al primer tema.
compañeros, al tema que ha tocado el compañero Jorge, al golpe de Estado. No voy a entrar a ver los detalles que él ya lo ha visto. Aquí la pregunta de fondo es: ¿por qué se produce el golpe de Estado? Este es el tema de fondo, compañeros. ¿Cuáles son las razones por las cuales se ha producido el golpe de Estado del 10 de noviembre del año 2019? El fraude es parte del golpe. El discurso del fraude es parte del golpe, compañeros. ¿Sí? El papel de la iglesia, el papel de las ONGs, de los medios de comunicación es parte. La pregunta es ¿por qué? ¿Saben por qué se ha producido el golpe? Porque, compañeros, si uno se queda solamente analizando el golpe de hace 2 años, no va a poder entender tampoco el fondo de las cosas. Porque los golpes de Estado, compañeros, tienen que servirnos para entender una disputa de proyectos de sociedad. Y aquí el golpe nos ha dicho clarito, nos ha mandado un mensaje absolutamente claro, y nos ha dicho el golpe que el Estado plurinacional es incompatible con el modelo de desarrollo capitalista, con el proyecto colonial y con el imperialismo. Este es el tema, mis compañeros. No se hace golpes a la derecha. A ver, díganme ustedes, por ahí soy un ignorante. A ver, díganme ustedes, ¿a qué gobierno de la derecha se le hace golpe de Estado? ¿El imperio a qué gobierno de la derecha le hace golpe? Díganme. Los golpes de Estado, por principio, se hacen a proyectos políticos populares que son la antítesis del capital. No se hacen golpes porque se ha reunido el Mesa con el Camacho, porque han decidido expulsarlo al Evo del gobierno, porque los masistas nos caen mal, compañeros. Es porque acá el Estado plurinacional no cuajaba con los intereses del capitalismo global, del capitalismo internacional. Entonces el golpe de Estado se produce para disciplinar a un proyecto político que no es compatible con la hegemonía económica del imperio norteamericano. ¿Para qué voy a hacer golpes de Estado? Es para alinear, es para disciplinar, es para escarmentar, compañeros. Para eso se hace golpe de Estado. Y el golpe de Estado no es nuevo. Los golpes de Estado vienen desde hace muchos años. Pero hay golpes y golpes. No es lo mismo los golpes de Estado del siglo XIX, especialmente de la primera mitad del siglo XIX, con los golpes de Estado de la segunda mitad del siglo XX, o con los golpes de Estado de los primeros años del siglo XXI. No son golpes de Estado similares, pero se parecen, compañeros, se parecen en los objetivos. Probablemente se diferencien en los métodos del golpe. Probablemente se diferencien en las formas de tumbar un gobierno. Particularmente los golpes después de la Segunda Guerra Mundial
hasta el día de hoy, los golpes de Estado tienen que ver fundamentalmente con este problema de fondo, que es la necesidad de mantener un orden capitalista entre los países del mundo, para que todos tributen al modelo capitalista, que es un modelo de explotación, que es un modelo de saqueo, que es un modelo de concentración de la riqueza, que es un modelo, compañeros, de usurpación de los recursos naturales. Entonces, para no hacer una larga historia acerca de los golpes, me voy a detener más bien en esto, para que ustedes también puedan responder a sus bases, a sus organizaciones, para que puedan también explicar a sus organizaciones de qué estamos hablando cuando hablamos del golpe de Estado. Hay muchas maneras de ejercer el dominio económico global. Hay varias maneras a través de las cuales el capitalismo ejerce poder, ejerce dominio en el mundo. Hay muchas maneras. Una de ellas, compañeros, es el dominio económico-financiero. El dominio económico-financiero tiene que ver con los créditos, tiene que ver con la moneda, tiene que ver con un proyecto de mercado, el modelo. Entonces, el capitalismo muchas veces utiliza los excedentes que tiene para los créditos, para lograr la dependencia de los países. A través de los préstamos se logra doblegar a los países, se logra imponer condiciones. Yo te presto, pero tú a cambio permites que las empresas, que mis empresas transnacionales exploten el gas, exploten la minería, permites que se privatice tal cosa o tal otra cosa. Entonces, una manera de dominar a los países es la vía económica a través de los créditos que vienen impuestos, condicionados. El sistema económico se ha ido flexibilizando un poquito. Hay créditos con distintos intereses. Hay créditos que vienen con intereses muy chiquitos, otros créditos con intereses grandes, ¿no? Hay créditos concesionales. Ahí el compañero Evo es experto en lo que son ese tipo de créditos. Son concesionales, más o menos son como créditos piadosos que nos da el sistema financiero internacional a través del Banco Mundial, del Banco Interamericano, del Fondo Monetario. Entonces, una forma, compañeros, de lograr la dependencia de nuestros estados, de nuestros países, es justamente este camino de lo que es el sistema financiero a través de los créditos. Una manera de doblegar los países es a través de sus economías, ¿sí? Otra manera a través de la cual el capitalismo gobierna el mundo, compañeros, tiene que ver con el control político. No puede haber capitalismo sin dominio político, no existe eso. El capitalismo es en sí mismo una forma de dominio. ¿Cuál es la forma de dominio del capitalismo? Que ellos han construido a lo largo de los últimos 300 años. Es la democracia,
Los países más desarrollados de Europa, de Norteamérica, han diseñado, han pensado que el capitalismo tiene como su herramienta de dominación la democracia. ¿Pero qué tipo de democracia? ¿Qué tipo de democracia? Es la democracia funcional al capitalismo. Es la democracia formal, hacernos creer que somos iguales, que todos podemos competir entre todos, que todos tenemos derechos, etcétera, etcétera. Hay una larga historia de construcción de la democracia, pero en general, estoy hablando en términos generales, una forma de dominación del capitalismo es hacernos creer que la democracia es el mejor sistema de convivencia política en las sociedades y entre los estados. ¿Qué se opone a la democracia capitalista, compañeros? ¿Qué se ha opuesto a la democracia capitalista? ¿Cuál es el enemigo de la democracia capitalista? El comunismo. ¿No es cierto? El comunismo. Los países hegemónicos después de la Segunda Guerra Mundial han decidido que el comunismo sea el enemigo público número uno del capitalismo. Y fíjense, en América Latina, cuando los países rompen la barrera del modelo de democracia capitalista y resulta que se hacen más autónomos, más independientes del capitalismo, y luego se proponen liberarse económicamente, aún siendo países democráticos, los acusan de ser comunistas. El comunismo ha sido la herramienta, el arma política, ideológica que le ha servido al capitalismo para destruir pueblos, para destruir sociedades. Entonces, fíjense esta democracia. ¿Cuál es la democracia que nos vende el capitalismo? Es una democracia de un ciudadano, un voto. Es la democracia de los partidos políticos. La democracia capitalista no entiende, compañeros, la democracia sin partidos políticos. Nosotros somos una anomalía, porque nuestra democracia es de movimientos sociales, no es de partidos. Y como no pueden decir, los imperialistas o los capitalistas no pueden decir vamos a destruir esa democracia boliviana porque está optando por la democracia de los movimientos sociales, lo que ellos optan es destruir la democracia porque son autoritarios. Porque esta es una democracia autoritaria, tiene un gobierno autoritario. ¿Cuál es la otra manera de dominar del capitalismo, compañeros? Las guerras. Las guerras. No hay capitalismo que no se beneficie de la guerra. La guerra es sinónimo del modelo capitalista. No hay desarrollo capitalista sin guerra, compañeros. La guerra es la sangre nutriente del capitalismo. Estados Unidos, en los últimos 100 años, no ha vivido un solo día sin guerra, compañeros y compañeras. Métanse en la cabeza. El desarrollo
económico, político, imperial de Estados Unidos está basado en la guerra. Y la guerra es saqueo de recursos de otros pueblos. La guerra es intervención militar. La guerra es producción de armamento, industria, el complejo militar industrial. La guerra es succión de nuestro trabajo al servicio del capital. La guerra no es solamente guerra militar, compañeros, es guerra política, es guerra cultural, es guerra ideológica. Y militarmente hablando, los Estados Unidos, insisto, en los últimos 100 años no ha tenido un solo día sin guerra. Esta es la naturaleza del capitalismo. ¿Cuál es la otra herramienta? ¿Cuál es el otro modo de gobernar del capitalismo? Además de aplastar la rebelión de nuestros pueblos, además de secuestrar nuestras riquezas, ¿cuál es la otra manera? ¿Cómo se alimenta el capital a escala global? Es la industria. Son las industrias, compañeros. Yo diría que hay tres grandes segmentos, sectores de la industria. La más importante es el complejo militar industrial. Si Estados Unidos está viviendo 100 años de guerra, 100 años en guerra permanente, ¿quién construye sus armas? ¿Quién dota de armas a esas fuerzas armadas? ¿De dónde vienen las armas? Vienen de los grandes empresarios vinculados a la producción de armas, que entre otras cosas son los que financian el sistema de partidos en los Estados Unidos. ¿Quién cree que financia pues al Partido Demócrata? ¿Quién cree que financia al Partido Republicano en Estados Unidos? ¿Saben quién? Los fabricantes de armas. Es decir, financian los que hacen la guerra contra los pueblos, compañeros. Son los que nos hacen la guerra, son los que se llevan nuestro estaño, nuestro antimonio, nuestro sí para sus armas. Los pueblos tributan con sus recursos naturales al complejo militar industrial. Cuando el complejo militar industrial necesita estaño, estratégicamente necesita estaño, compañeros, cuando está en guerra, en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, cuando necesita el estaño para las conservas, cuando se necesita el estaño para proteger los alimentos, cuando necesita el estaño para sus armas, etcétera, etcétera, busca en qué países hay estaño y encuentra en Bolivia y en Malasia. Y en Malasia tumba un gobierno para quedarse con el estaño. Y ven que en Bolivia también hay estaño y tumba gobiernos en Bolivia para quedarse con el estaño. Los recursos naturales, compañeros, son los que alimentan estas industrias. Cuando el compañero Evo habla de proteger los recursos naturales, está hablando al mismo tiempo de impedir que nos hagan la guerra. Habla de que esos recursos naturales ayuden a nuestro desarrollo y no al desarrollo de las guerras del sistema capitalista. El concepto de apropiación, el concepto de la nacionalización de los recursos naturales tiene que ver no solamente con la propiedad, compañeros, tiene que ver con los usos de esos recursos naturales. Bueno, pero fíjense, el capitalismo para gobernar el mundo utiliza la guerra, y la guerra está sostenida en un conjunto de industrias
armamentísticas que se llama complejo militar industrial. Ese complejo militar industrial que ha alimentado la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y que ahora alimenta las guerras a lo largo y a lo ancho del mundo, compañeros, ese complejo militar industrial coloca sus ojos en nuestros países por nuestros recursos naturales. Ese complejo militar industrial hoy día, ¿qué necesita? Está sustituyendo el estaño, está sustituyendo el wolfram, está sustituyendo el zinc. Ese complejo militar industrial que está vinculado a la otra industria energética, ese complejo militar industrial necesita ahora minerales estratégicos, compañeros, para darle continuidad a su modelo de explotación capitalista. ¿Y cuál es el mineral estratégico que nosotros tenemos? El litio, pues, mis hermanos, el litio. El compañero Evo ha repetido varias veces y ha dicho que este golpe es el golpe por el litio. Y la pregunta siguiente es, ¿quién quiere dominar el litio? Las grandes industrias monopólicas vinculadas al complejo militar industrial, al que hace la guerra. Es decir, al que tiene monopolio sobre la tecnología de las comunicaciones, la tecnología de los sistemas de información, la tecnología de los satélites, la tecnología de las armas, compañeros. Para eso están pensando apropiarse del litio, ya sea del litio argentino, del litio chileno o del litio boliviano. Del litio chileno ya no se preocupa el complejo militar industrial porque ya ese litio chileno está privatizado, ya está vinculado al circuito financiero del complejo militar industrial. El argentino también está por esa vía, aunque cueste decirlo. El que no está acoplado es el litio boliviano. Y paradójicamente, extrañamente, nosotros tenemos las mayores reservas de litio que los argentinos y que los chilenos. Entonces, fíjense, compañeros, este complejo militar industrial es el que sostiene el poder político en Estados Unidos y es el que decide dónde se hace la guerra. Hoy día en Irak, mañana en Afganistán, pasado en Libia, pasado en Siria, para el Medio Oriente. Ese complejo que tiene dominio sobre el sistema político norteamericano es el que decide dónde se hace la guerra y cómo se hace la guerra y quién paga la guerra. Para el Medio Oriente, mis hermanos, la guerra tiene que operar a gran escala. ¿Por qué? Porque en el Medio Oriente están las mayores reservas del petróleo. Y el petróleo es cada día más escaso, por lo tanto el petróleo tiene cada día más valor, ¿sí? Entonces, en el Medio Oriente, para que domine el imperio, necesita colocar su aparato industrial, ¿no es cierto?, en la configuración de una guerra. Lo que necesita es la guerra por el valor de esos recursos naturales y porque esas sociedades también, compañeros, porque esas sociedades de alguna manera están fragmentadas y se aprovecha esa fragmentación entre los suníes, entre los tutsis, entre los no sé qué. Se han inventado la guerra, ¿no es cierto? Se ha inventado la guerra de las civilizaciones, que es una guerra que parte de que es una guerra religiosa entre los musulmanes, entre los suníes, etcétera, etcétera. Utilizan el argumento de la guerra religiosa para vender, en definitiva, las guerras para la venta de sus armas.
Pero eso no pueden hacer en América Latina. El imperialismo norteamericano, con su complejo militar industrial, no puede trasladarnos las guerras de Irak, de Afganistán, a América Latina, porque en América Latina la cultura política es distinta. Porque nosotros en América Latina más bien somos amantes de la paz, de la convivencia. Acá las guerras son una excepción. Las únicas guerras que ha habido en América Latina desde el siglo XIX, compañeros, es la guerra de la Triple Alianza, Argentina, Brasil, Uruguay contra Paraguay, la guerra del Pacífico en el siglo XIX, Chile contra Bolivia y Perú, la guerra del Acre, Brasil contra Bolivia, la guerra del Chaco, Bolivia-Paraguay, y la última guerra que hemos visto a pequeña escala, es la guerra del Cenepa entre el Ecuador y el Perú. Y hay pequeños conflictos de guerrillas en Colombia y en otros países. Pero en América Latina la guerra no forma parte de nuestra cultura. Como no puede traer el imperio guerra a nuestra región para ocupar nuestros países, ¿qué trae? Los golpes de Estado. Por lo tanto, los golpes de Estado, compañeros, son una forma de hacer la guerra para el imperio norteamericano. Es una vía para tener control sobre nuestros recursos naturales. Así se comporta el imperio. La guerra, por un lado, los golpes, por otro lado, y por otro lado, las invasiones militares. Cuando no funciona ni la guerra y no funciona el golpe de Estado, lo que funciona es la invasión. En América Latina, ¿cuáles han sido los países invadidos por el imperio? Desde el siglo XIX hasta el día de hoy, hay países que están invadidos. Miren, Cuba, en Guantánamo, hay un territorio de Cuba que está en manos de Estados Unidos. Hay otros territorios que también están ocupados. Colombia, uno dirá, pucha, porque Colombia es un estado independiente, un estado soberano. Colombia es un portaaviones de los Estados Unidos, vean Panamá. ¿Quién controla el paso el paso marítimo entre el Atlántico y el Pacífico? ¿Quién controla? Estados Unidos. ¿Sí? Entonces, cuando no opera ni la guerra ni el golpe de Estado, opera la invasión. Miren, en los últimos años, ¿cuántos países se han invadido por Estados Unidos en América Latina? ¿Cuántos? 1989, Panamá. 1983, Granada. Vamos más atrás. 1965, República Dominicana. Nicaragua, Honduras, El Salvador, compañeros, han sido invadidas por Estados Unidos muchas veces. Ya ni siquiera se puede contar las veces que han invadido. Bueno, pero bueno, esta es otra forma de dominio imperial. Entonces, cuando pensamos en las razones por las cuales se dan golpes de Estado contra nuestros gobiernos, compañeros, es por este funcionamiento del sistema capitalista global a través, obviamente, del imperialismo norteamericano. No crean que solamente Estados Unidos es el único imperio. Aquí el imperio tiene sus aliados imperiales, que es la Unión Europea. Fíjense, un fenómeno interesante, nuevo, que tenemos que conocer. En este golpe de Estado del 2019 han ocurrido dos fenómenos interesantes. El primero, Estados Unidos no ha dado la cara
abiertamente en el golpe del 2019. Ha tercerizado el golpe de Estado, compañeros. Ahorita voy a explicar qué significa eso. Ha habido una tercerización del golpe de Estado. ¿Ustedes recuerdan los golpes de Estado de la década del 60 y el 70? El golpe de Estado de Barrientos contra Paz Estenssoro, el golpe de Estado de Banzer contra JJ Torres, el golpe de Estado de García Mesa, o el golpe de Estado de Natucho, el golpe de Estado de García Mesa. Ahí estaba la mano criminal de Estados Unidos, inobjetablemente. Ahí no había dónde perderse. Barrientos era un alumno aplicado de los Estados Unidos. Banzer era un alumno aplicado de los Estados Unidos. García Mesa era un alumno aplicado de los Estados Unidos. Ahí no había problema. Ahí estaba Estados Unidos. Pero ahora no. Ahora Estados Unidos le tiene miedo a su prestigio en América Latina. ¿Y qué hace? No es que se abstiene de dar golpes de Estado, sino que utiliza otras estrategias para dar golpes de Estado. ¿A quién utiliza? En este golpe de Estado, a la OEA. En este golpe de Estado es el otro fenómeno, compañeros, la Unión Europea. Dejen de ser las carmelitas de pies descalzos, compañeros. Dejen de ser ingenuos. Dejen de ser inocentes. La Unión Europea se nos ha hecho creer, nos dicen, ¿no es cierto?, que la Unión Europea es una de las regiones más democráticas y que tiene unos antecedentes filosófico-políticos que son casi como un modelo que hay que seguir. Compañeros, en los últimos 60 años, la Unión Europea tampoco ha dejado de vivir en guerra al lado de Estados Unidos a través de la OTAN. Acabo de decirles que Estados Unidos no ha vivido un solo día sin guerra. Y desde 1948, con la creación de la OTAN, Europa no ha vivido un solo día sin guerra desde 1948. Por lo tanto, no crean en la carita buena de los europeos. Los europeos son tan responsables, compañeros, del golpe de Estado contra nuestro presidente Evo, son responsables de la guerra en este momento contra el pueblo venezolano, son responsables en este momento de tener el 5% del territorio, de la superficie territorial de América Latina en manos de las colonias británicas, holandesas, francesas en el Caribe. No se olviden que las Malvinas están en manos de los ingleses. Los europeos hoy día se han convertido en los peones de los norteamericanos. Y una cosa es la cooperación europea con la que se quiere lavar la cara a través de la cooperación, de la asistencia técnica. Compañeros, más allá de eso, no dejan de tener una vocación imperial. Han ido a destruir Irak de la mano de Estados Unidos, Afganistán, Libia, Siria, Yemen del Sur. Están en 7 países en el África, la Unión Europea librando guerras para quedarse con los recursos naturales de los pueblos africanos. Entonces, compañeros, para ir cerrando esto, nosotros somos una fuerza política, somos un movimiento político, somos un instrumento político. Hoy día somos la mayor fuerza política de este país, más allá de haber perdido 4 gobernaciones. Olvídense de eso, compañeros. Eso se va a resolver, eso se resuelve en el camino. No se depriman porque hemos perdido 4 gobernaciones. Tendríamos que deprimirnos por perder el horizonte ideológico como proceso de cambio. Tendríamos que estar deprimidos, compañeros, por perder nuestros principios
como militantes del MAS, tendríamos que estar deprimidos, tendríamos que estar de duelo, compañeros. Si nosotros perdemos la mirada estratégica de los próximos 30, 40, 50 años, compañeros, nosotros somos la fuerza política más importante de los últimos 26 años. Hace 26 años que somos una fuerza política, un instrumento, y 15 años de esos 26 años hemos sido el mejor gobierno de este país a la cabeza de nuestro compañero Evo. No hay ningún otro proyecto político que haya hecho lo que hemos hecho para transformar el Estado. No existe en la historia del país, ni de América Latina, compañeros y compañeras, que haya hecho lo que se ha hecho a través del compañero Evo durante los últimos 15 años. Y no va a haber otro liderazgo que sea capaz, compañeros, de hacer lo que se ha hecho durante 14 años. No va a haber, porque las condiciones no son las mismas de aquí para adelante. He empezado a decir que no nos bañamos en la misma bañera 2 veces, compañeros. Las cosas cambian. Y por lo tanto, tenemos que ser lo suficientemente inteligentes para adaptarnos como instrumento político a los desafíos que vienen de aquí en adelante. Y ustedes son los responsables políticos para que esos desafíos que tengamos de aquí para adelante podamos sobreponerlos, podamos vencer esos obstáculos. Ustedes son asambleístas departamentales. En ustedes, compañeros, se ha depositado la confianza de un pueblo. Ustedes son los que van a encarnar las aspiraciones, pero ya no van a cumplir el mismo papel que tenían los asambleístas que se están yendo hoy día. Nuestro gobernador ya no va a tener la misma agenda. Nuestro gobernador va a tener otra agenda, tiene que tener otra agenda, mis hermanos. Tenemos que ser inteligentes para adaptarnos a los tiempos que vienen, pero no renunciando a los principios. No se puede renunciar a los principios. Lo que tiene que permanecer es la columna vertebral de nuestro instrumento. ¿Y cuál es la columna vertebral de nuestro instrumento? Que por esencia somos una fuerza anticapitalista, somos por esencia una fuerza antiimperial, compañeros, somos por esencia una fuerza anticolonial. Puede cambiar el mundo si quieren, pero no va a cambiar esta columna vertebral, porque si no mantenemos estos 3 pilares ideológicos, dejamos de ser esta fuerza histórica que ha cambiado este país. Y nos convertimos en un partido político neoliberal y nos transformamos en veletas del escenario político, como algunos quieren, y entonces comulgamos con los discursos de la derecha. No queremos pacificación, ¿no? No queremos acá reconciliación. Compañeros, ¿vamos a reconciliarnos con quién? ¿Con la derecha? Si esta derecha son los peones del imperio, nos vamos a reconciliar con el imperio que nos está dando golpes de Estado, que nos ha masacrado a los compañeros, que nos persigue, que nos humilla todos los días a través de sus medios de comunicación, a través de la iglesia. No estoy diciendo que vayamos y nos enfrentemos. No puede haber reconciliación, lo hemos dicho 1 y 1000 veces, mientras exista impunidad. Nuestros muertos no pueden, compañeros, no pueden estar a expensas de una reconciliación que no pase por que se haga justicia sobre cada uno de ellos. El que no entiende esto, compañeros, quiere decir que no comprende, que quiere decir que no tiene la conciencia política para entender en qué realidad estamos viviendo. ¿Qué significa tener conciencia política?
significa saber, compañeros, quién es el enemigo, quién es el adversario. Eso es tener conciencia política. ¿De qué naturaleza es ese adversario? ¿De qué tamaño es? ¿Qué armas tiene? ¿Cómo ataca? ¿Cómo se mueve? ¿Cómo nos divide? Esa es la conciencia política. Cuando se tiene conciencia de cada uno de esos factores, uno recién comprende la estatura de ese adversario y uno comprende qué fuerzas tiene que desplegar para luchar contra ese adversario. Compañeros, nosotros accidentalmente tenemos que enfrentarnos con esta derecha ultraconservadora, racista, excluyente, ultramontana, por un accidente histórico. Nuestra lucha, compañeros, es una lucha histórica que viene desde Tupac Katari y no sabemos hasta dónde va esta lucha, que es la lucha de la liberación de este país, de nuestra patria. Nuestra lucha es la lucha por la independencia de nuestro país. En 11 meses, compañeros, en 11 meses de la dictadura, se ha tratado de desmantelar 14 años de la lucha del pueblo boliviano, sus empresas públicas. Se ha tratado de quebrarnos los símbolos más importantes que identifican al pueblo boliviano. Se ha tratado de desmontar el discurso del Estado plurinacional, pretendiendo volver a la República. Compañeros, nuestra lucha es esa. Esta es la lucha de todos los días, el de construir el Estado plurinacional, que repito, es la antítesis del imperio, del capital y de la colonia. Y en esta lucha, que no es una lucha física, es una lucha ideológica, es una lucha política, es una lucha cultural, compañeros, esta lucha exige de cada uno de nosotros compromiso, fidelidad, consecuencia, pero también exige, compañeros, la suficiente inteligencia personal y colectiva para no dejarse seducir por los cantos de sirena. Hemos perdido las 4 gobernaciones porque el Evo ha ido a hacer campaña, ha perjudicado a los gobernadores. No tenemos que sacar las banderas azules del MAS a las calles en Sucre, hay que poner banderitas blancas. No podemos mostrarnos con un discurso. Los que están alrededor del Evo son unos radicales. Fíjense los radicales, compañeros, que han acompañado al compañero Evo y en 14 años hemos parido otro Estado. Fíjense esa radicalidad. Fíjense cómo se construyen estos discursos para dividirnos, para hacernos pelear entre nosotros. ¿Cuáles son las herramientas hoy día que va a utilizar la derecha por encargo de sus patrones en el extranjero? ¿Cuál es el discurso? Como decía el compañero Evo hace rato, compañeros, la división, la fragmentación, la desvertebración. Por lo tanto, cada uno de ustedes es responsable de preservar la unidad, compañeros, la unidad en la asamblea departamental, unidad para trabajar con el gobernador, unidad para soldar las fisuras en las organizaciones sociales. No están ustedes para hacer pelear a los compañeros de base, a sus organizaciones, a las provincias, a los municipios. Hoy día nuestro gran mandato es mantenernos unidos, porque el golpe no ha cesado. El golpe continúa, compañeros, de otras maneras. Ya el golpe continúa por otros rumbos, que es la división. Fíjense, en estas subnacionales, masistas contra masistas, nos hemos, que se dicen que he hecho a trompeado. Nos hemos chasqueado, ¿no?
compañeros nuestros, que por alguna otra razón se han ido al otro lado, se han equivocado, o nosotros nos hemos equivocado finalmente, pero somos parte de un mismo bloque popular, indígena, obrero, campesino. Eso es lo que el compañero Evo durante 14 años ha ido tejiendo, compañeros, hilito por hilito. Nadie en el país ha comprendido la importancia de la unidad a través del tejido de las organizaciones sociales. Como un obrero, yo la veía a mi abuela tejer con su bola de lana, con su caico, ahí hacer su hilo y luego tejer. Así es el compañero Evo, 14 años que yo lo he visto, que he estado trabajando con él, todos los días llamando a los dirigentes de las organizaciones: no se peleen, vayan al Congreso, hagan su ampliado, discutan. 14 años para mantener el único proyecto de unidad nacional, el único proyecto político que tiene a sus organizaciones sociales y que se parece a su país. El único que le ha dado de sus 24 horas al día de trabajo en la gestión, 20 horas al día para mantener el bloque, ese bloque popular, indígena, obrero, campesino. 20 horas. ¿Saben por qué, compañeros? Porque el compañero Evo y ustedes saben que este país ha sido destruido, ha sido destrozado, ha sido dividido, y sobre esa división nos han explotado, nos han saqueado, nos han aplastado la dignidad, se hacen la burla de nosotros, nos ofenden, nos humillan porque estábamos divididos. No podemos darnos el lujo ahora de estar divididos, compañeros, porque si nosotros estamos divididos, a nuestros hijos los van a volver a humillar, a aplastar, a excluir en las calles. Fíjense cómo el racismo está creciendo, fíjense cómo el racismo está colocando bandera en las plazas, en las calles, en los discursos, compañeros y compañeras. Vamos a permitir que nuestros hijos tengan que pasar lo que han pasado nuestros abuelos, lo que nosotros pasamos frente al racismo, frente a la discriminación. Vamos a rifar estos 15 años de lucha simplemente porque tengamos diferencias entre un hombre y una mujer, entre una provincia y un municipio, entre un movimiento y otro movimiento, compañeros. No podemos ceder a esas divisiones mezquinas. Cuando nos vean divididos, cuando nos vean peleando, le van a echar abono, le van a echar agua, compañeros, para profundizar nuestra división. Nuestra lucha, nuestra victoria, la garantía de nuestra victoria para los próximos 15 o 20 años es la unidad, compañeros. Hay que tener la grandeza, hay que tener la generosidad de ceder nuestra mezquindad personal pensando en el proyecto colectivo. No se atornillen en la mezquindad personal. El mundo no se termina porque no tengan una pega, porque ustedes no tengan la razón por una idea. No se termina el mundo ahí, pero puede ser la razón para que después nos apaleen, nos persigan, nos cuelguen, nos fusilen. Entonces, compañeros, este es el fondo de las cosas. El fondo es la lucha. Y no tenemos que perder la perspectiva. Hoy día, fíjense, hoy día los gringos, en su documento de la Doctrina de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, fíjense, miren cómo están cambiando ellos, y nosotros tenemos que ser capaces de cambiar. Ya no están privilegiando, fíjense, ni siquiera la lucha contra el terrorismo,
la lucha contra el narcotráfico. Hoy día, ¿qué priorizan en la doctrina en el documento de la seguridad nacional? ¿Qué es lo que priorizan los gringos? En América Latina, la lucha contra Rusia, la lucha contra China, contra la India y contra los movimientos populistas. Por lo tanto, nosotros, compañeros, somos un objetivo estratégico de los Estados Unidos. A ver, pero es para reírse. A Venezuela le han declarado desde 2015 amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos. Acuérdense, no va a faltar el día en que algún loco norteamericano, porque mantenemos este proyecto, nos declare a nosotros amenaza a la seguridad nacional. Imagínense declarándole a Bolivia amenaza a la seguridad nacional. Es para reírse, sí, compañeros. Nos reíamos hace 15 años sobre este tipo de propuestas norteamericanas, pero esas propuestas locas, esquizofrénicas, estas propuestas erráticas, finalmente se legitiman por el papel que tienen los medios de comunicación. Nos han dicho que somos un gobierno comunista, ¿se acuerdan? Desde el 2005. 15 años. El Evo está conduciendo al comunismo. Quieren que seamos como Venezuela, como Cuba. Es el discurso que repiten todos los días, compañeros. Es la ideología enajenante que todos los días, y terminamos diciendo, no hay que parecerse a Venezuela, no hay que parecerse a Cuba, no hablen. En la Cancillería, ¿qué decían hace 2 años? Hace 3 años, ¿saben qué decían en la Cancillería? No hablen de Venezuela. Yo era embajador, compañero Evo, usted me mandó a Cuba. ¿Y saben qué decían? No hablen de Venezuela, no hablen de Cuba, no hablen de Nicaragua. ¿Sí? Imagínense en nuestra Cancillería, llevando adelante la política de los norteamericanos, el discurso de los norteamericanos. Compañeros, la guerra que está librando Venezuela es la misma guerra que nos han hecho estos 15 años acá y que hemos logrado, compañeros, ganar esa batalla durante 15 años. Nosotros no hemos dejado de pelear en 15 años un solo día contra el imperio norteamericano. Un día, compañeros, no hemos dejado de pelear. Y un día los gringos no han dejado de asediarnos, no han dejado de atacarnos. ¿Qué día lo han dejado libre pues al compañero Evo, los medios de comunicación? Dígame, ¿qué día de los 15 años que hemos estado al gobierno, dígame un solo día que no hayan atacado al compañero Evo? Un solo día que no hayan atacado a nuestro proceso. Un solo día que los medios de comunicación hayan mantenido silencio. Dígame, compañeros y compañeras, el imperio nos ha declarado la guerra a los pueblos más débiles desde hace 200 años. El año 2023 se va a cumplir 200 años de la declaración del presidente Monroe que dice América para los americanos. 200 años, hace 200 años, Estados Unidos le ha declarado la guerra a los pueblos del mundo, pero fundamentalmente a los pueblos de América Latina. Y nosotros somos las víctimas de esa guerra. 100 años estamos, compañeros y compañeras, bajo los zapatos de los gringos. Un siglo nos tienen bajo su dominio. Faltaría días y días para explicarles a ustedes las formas, cómo han ocupado y cómo han intervenido los gringos nuestro país. La guerra del agua, la guerra por la coca y la soberanía, la guerra por los recursos naturales, ha sido una respuesta a la agresión norteamericana y hemos vencido esa batalla con tantos muertos, con tantos heridos, con tantos perseguidos.
Y aquí todavía tratan de fusilarlo, siguen criminalizando al compañero Evo, siguen persiguiéndolo. Es el único presidente en el mundo que ha sido secuestrado 2 veces en el espacio aéreo. A ver, ¿a qué presidente en el mundo se lo secuestra 2 veces en el espacio aéreo, violando todas las convenciones internacionales? ¿Y quién lo secuestró la primera vez? Los europeos. Patio trasero, empleados del imperio. 4 países, 4 potencias europeas secuestrando al presidente Evo hasta que aterrice en Viena. Y cuando el presidente, por razones humanitarias, políticas, renuncia para irse al exilio en México, lo vuelven a secuestrar. Compañeros, el tema no era el secuestro, el tema era acabar con la vida del compañero Evo. No sean ingenuos, no sean cándidos, no sean inocentes, compañeros. Así como quieren terminar con la vida del compañero Evo, quieren terminar contra nuestro proceso de cambio. Por favor, entiendan eso. No es un problema de un compañero o de otro. Y nos van a tratar de acabar a través del discurso de la corrupción, del narcotráfico. Pero en definitiva es la misma guerra, compañeros, la que pretenden ganarnos. Es la guerra de nuestra conciencia, de nuestra subjetividad. Y si nosotros no sabemos defendernos, hemos perdido la guerra. Y por eso, compañeros, en cada municipio, en cada territorio, en cada población, tenemos que instalar una escuela de formación política, una trinchera ideológica, para que esta guerra la sigamos ganando. Hemos tenido 14 años de independencia económica, política, cultural. 14, este es el año 15. Compañeros, después de que expulsamos al embajador Goldberg, después de que los compañeros cocaleros empezaron a sacar a USAID, después de que se sacó a la CIA, después de que se sacó a la DEA, ¿qué país en América Latina ha tomado estas decisiones que tomó el compañero Evo durante 14 años? 14 años de victoria antiimperial, compañeros, entiéndanlo. 14 años de haberle ganado a la potencia más grande del mundo. Eso quieren revertir ahora vengándose contra nosotros. Y por eso, no confundan, compañeros, no se confundan. Piensen siempre en lo que nos está ocurriendo. No vean solamente el episodio. El compañero gobernador se ha equivocado en esta decisión y hay que sacarle la mierda al compañero gobernador. Compañeros, no se dediquen a los detalles, vean las cosas estructurales. Ese error lo vamos a corregir mañana, pasado, pero lo que no vamos a corregir es la ventaja que le estamos dando a la derecha para rompernos el coto. Eso no vamos a poder corregir, porque ya va a ser tarde. Porque ya habremos abierto heridas, nos habremos peleado entre nosotros y habrá división y fractura. Mantengan la unidad, compañeros. Sin unidad no hay victoria. Sin unidad, compañeros, no hay posibilidades de avanzar. Fíjense qué importante es la unidad. Fíjense qué valiosa es la unidad. No es un discurso. Estoy hablando desde que he empezado a hablar prácticamente de la unidad. Desde que empezó a hablar estoy hablando de la lucha contra el imperio, contra el colonialismo, contra el capitalismo. Desde que he empezado a hablar estoy hablando, compañeros, de la necesidad de mantener nuestro orgullo, nuestra dignidad, de mantener nuestra lucha y nuestras conquistas. Entonces, hace falta, compañeros, estudiar, leer, discutir. Hace falta responder. Tenemos que estar todos los días en el campo de batalla. No podemos dejar un solo micrófono en manos de la derecha,
una sola pantalla en manos de la derecha. Tenemos que prepararnos para ocupar las pantallas, los micrófonos, las vocerías. No tengan vergüenza, compañeros. No sientan vergüenza por lo que no saben. Aprendan. Dedíquenle más tiempo, mis compañeros. Esa es la obligación que tienen, obligación política. No se sientan disminuidos porque no saben una cosa u otra cosa. Aprendan, mis hermanos. Pidan a otro compañero que les pase información. Consulten. No dejen eso en el vacío. Trabajen. Por eso, compañeros, necesitamos trabajar, discutir, reflexionar. Este tipo de espacios son, por eso, ideales para nuestra lucha, para nuestra defensa. Eso quería decir, presidente. Muchas gracias. Esas fueron las palabras del exministro de la Presidencia de Evo Morales, Juan Ramón Quintana, quien explicó por qué se perdió en esta segunda vuelta de las elecciones subnacionales. También detalló por qué no se puede renovar a Evo Morales ni cambiarlo. Dijo, una cosa es renovar y otra prescindir. Y Evo Morales es el principio del movimiento al socialismo. ¿Qué ejército prescinde de sus mejores soldados? ¿Qué ejército manda a la jubilación a sus mejores hombres? Así se refirió a Evo Morales, tratando de justificar los errores cometidos en estas elecciones subnacionales, donde el movimiento al socialismo terminó con simplemente 3 gobernaciones de las 9 en el país y además también perdió las ciudades capitales, donde el movimiento al socialismo tenía posibilidades de ganar, pero con otros candidatos. Este es el caso de El Alto, donde Eva Copa terminó ganando, pero con otra agrupación política, porque simplemente a Evo Morales no le gustó la posibilidad de que Eva Copa sea alcaldesa de este departamento, pero finalmente lo fue con otra agrupación política. ¿Qué opinan ustedes sobre las palabras de Juan Ramón Quintana, quien está muy enterado de todos los problemas internos al interior del gobierno de Luis Arce Catacora, quien reapareció para lavar la cara de Evo Morales frente al pedido de renovación y quien apareció para explicar esta tremenda derrota que sufrió el movimiento al socialismo en estos 4 departamentos de la segunda vuelta, porque Evo Morales en persona, Luis Arce Catacora y los miembros más sobresalientes del movimiento al socialismo enfrentaron esta campaña. ¿Qué opinan ustedes sobre las palabras de Juan Ramón Quintana? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto. ¿Cómo creen que esté el ánimo de Evo Morales después de esta derrota?